Beats Music. Bienvenidos. Recordemos que la iglesia somos nosotros, no un lugar ni un edificio. Qué bueno que estás conectado. Prepárate para adorar y alabar al Señor y aprender de su palabra. Yo soy Tierra Buena. Mis hermanos, muy buenos días. Me complace y me alegra muchísimo poder estar de nuevo aquí frente a ustedes, tratando de dirigirles mejor, de dirigirnos en adoración y en alabanza a nuestro buen Dios. Gracias al Señor por esta oportunidad que me da de poderles servir desde este ministerio, tratando de acompañar la alabanza y la adoración que cada uno de nosotros podemos dar a nuestro buen Dios. En esta mañana, a pesar de las circunstancias, a pesar de esta semana pasada tan violenta en nuestra ciudad o en nuestras ciudades, en nuestro país, a pesar de esos rumores de virus y de pandemias, etcétera, etcétera, debemos alabar a nuestro Dios, debemos adorar a nuestro Señor porque Él es bueno, porque es misericordioso, porque su gracia ha sobreabundado, porque su amor es gigante. Y con base a eso me gustaría que fuéramos a nuestras Biblias. Al libro de los Salmos. Vamos al libro de los Salmos, en el capítulo 18. Me gustaría que me siguieras en la lectura los dos primeros versículos del capítulo 18 del libro de los Salmos. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Si tienes otra Biblia, igual, mucho mejor. Puedes ir comparando y enriqueciendo un poco más sobre lo que dice el Señor en este nuestro manual de instrucciones. Entonces vamos a ver qué dice en el capítulo 18 del libro de los Salmos, los versículos 1 y 2. Dice, comienza el salmista diciendo: Te amo, Señor, tú eres mi fuerza, el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca, en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Amén. Eso es lo que dice el salmista, que tiene un Dios incomparable, tiene un Dios fuera de lo normal, que nos ama, nos protege, nos ayuda y por lo cual debemos amarle y adorarle. Mis hermanos, les invito esta mañana a iniciar entonando este tema que viene y me gustaría que lo entonáramos con toda la fuerza, porque de verdad que tenemos un Dios incomparable, un Dios increíble, un Dios increíble. Entonces, mis hermanos, vamos a adorar a nuestro buen Dios diciendo, expresando que tenemos un Dios fuera de lo común, un Dios increíble. Poderoso
poderoso, invencible, admirable, grande y fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste en las tinieblas, Cristo exaltado está. Oh. Poderoso, invencible, admirable, grande y fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste en las tinieblas, Cristo exaltado está. Oh, oh. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste en las tinieblas, Cristo, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo exaltado está. Increíble, Señor. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste en las tinieblas, Cristo exaltado está. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú. Mis hermanos, definitivamente tenemos un Dios increíble, un Dios que todo lo puede, que todo lo hace, que nada se sale de su control, todo lo tiene en la palma de su mano y nada, absolutamente nada se sale de su control, de su cauce. Por eso en esta mañana vamos a poner este tiempo en las manos del Señor para que nos guíe, para que nos ayude a entender de su palabra, para que nos ayude a salir renovados, para que nos ayude a salir perfeccionados en el Señor, más perfectos, para que nos ayude a ser más santos, que día tras día y con lo que vamos a aprender el día de hoy podamos ser muchísimas mejores personas delante de nuestro buen Dios. Mi Señor, gracias te damos por esta mañana, gracias porque nos has traído hasta aquí, a nuestra nueva casa, a nuestro nuevo local virtual para que podamos aprender de ti, mi Señor. Gracias por todo lo que nos has dado, gracias por la protección que nos has brindado durante esta semana, a pesar de las circunstancias, a pesar de estos días tan violentos y las situaciones y picos altos de enfermedades y todo este tipo de cosas, Señor, pero nos has cuidado, nos has brindado de tu protección, nos has dado de tu gracia, de tu misericordia. Gracias, mi buen Dios. Te alabamos y te bendecimos y dejamos este tiempo de adoración, de alabanza y de aprendizaje de tu palabra en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús, amén.
Me gustaría que fuéramos nuevamente al libro de los Salmos, en el mismo capítulo, en el capítulo 18 del libro de los Salmos. Pero esta vez me gustaría que leyéramos del versículo 25 en adelante. Nuevamente tengo la nueva traducción viviente. Les he secuestrado la Biblia a mis hijos. Entonces, si me pueden seguir en la lectura y si tienen la misma versión, muy bueno. Si no, la puedes comparar con la versión que tienen, a ver qué es lo diferente que hay o qué enriquece más el conocimiento respecto al Señor. Entonces dice el versículo 25: con los fieles te muestras fiel. Capítulo 18 de Salmos, versículo 25 dice: con los fieles te muestras fiel, a los íntegros les muestras integridad. Con los puros te muestras puro, pero te muestras hostil con los perversos. Rescatas al humilde, pero humillas al orgulloso. Enciendes una lámpara para mí, el Señor mi Dios ilumina mi oscuridad. Acordémonos que la palabra del Señor es nuestra lámpara que ilumina nuestro camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y no sé cuál sea la oscuridad que cada uno tenga, o por qué oscuridad esté pasando. Seguramente algunos tendremos que pasar por oscuridades menos oscuras que los de otros, pero debemos tener la certeza que el Señor y su palabra son los que iluminan nuestro camino. Alguien me decía alguna vez en una conversación que lo mejor de ser pobre es pasar la pobreza con plata. En este caso, lo mejor de andar en la oscuridad es andar en la oscuridad pero con luz. Entonces nosotros andamos todo el tiempo en medio de la oscuridad, pero tenemos la luz que ilumina nuestro camino, esa lámpara que a nuestros pies brilla para darnos el sendero por donde debemos transitar. Dice el versículo 29: con tu fuerza puedo aplastar a un ejército, con la fuerza del Señor puedo aplastar a un ejército. Con mi Dios puedo escalar cualquier muro. Versículo 30: el camino de Dios es perfecto, todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Eso es lo mejor de todo, que todo lo que hemos dicho, que todo lo que hemos leído, termina siendo verdadero. Nada es una fantasía, nada es una fábula. El Señor es mi escudo, el Señor es mi fortaleza, el Señor es mi lámpara. Para Él nada es imposible y todo eso es verdadero. Por eso vamos a entonar en esta mañana que para Él nada es imposible. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti tus ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. No viviré por lo que veo,
me siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Entonces, mis hermanos, para nuestro buen Dios no hay nada imposible. Lo acabamos de entonar, lo acabamos de declarar. A Él no le queda grande absolutamente nada. Como no le quedó grande el podernos dar vida eterna por medio de un solo y único sacrificio. Antes se hacían sacrificios de animales todo el tiempo, todos los años, se tenía que ir al templo a hacer, me imagino que algún tipo de cola, algo así, para poder hacer los sacrificios y tener redención de sus pecados temporales. Pero al Señor hasta eso lo creó, hasta eso lo planeó, que por medio de un solo sacrificio nosotros pudiésemos tener también redención, perdón de pecados. Y me gustaría que fuéramos a nuestras Biblias en el libro de Efesios y vamos a hablar de ese amor inigualable, de ese amor increíble que tuvo el Señor para con nosotros. Al enviar a su Hijo Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo, a padecer, a vivir como cada uno de nosotros, a hacer las cosas que nosotros hacíamos, a dolerle las cosas que a nosotros nos duelen, a vivir como nosotros lo hacemos y a padecer como ninguno de nosotros ha padecido. Vamos a la carta a los Efesios, en el versículo 3 en adelante dice: toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó. Imagínense, hermanos, antes de la fundación del mundo, Dios ya había pensado en cada uno de nosotros y nos había amado desde antes de la fundación del mundo. Es lo que dice el versículo 4, dice: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. A veces nos sentimos mal porque las personas nos ignoran, porque nos sentimos como menos que los demás porque no nos tienen en cuenta. Pero
qué tan grande nos podemos sentir o qué tanto amor podemos estar sintiendo por una persona que nos tuvo en cuenta desde antes de la fundación del mundo. Así es nuestro gran Dios, nos tuvo en cuenta y pensó en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Nos amó desde antes de la fundación del mundo. Y dice el versículo 5, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. No solamente lo hizo, no solamente entregó a su Hijo, sino que no sé quién puede decir que le dio gran gusto entregar a su Hijo a ser sacrificado de tal manera y que le dio gusto hacerlo. No sé, pero así es nuestro buen Dios. Le dio gusto entregar a su único Hijo para que todos nosotros pudiésemos acercarnos a Él. Dice, de manera que le alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Así es nuestro buen Dios. Así es de grande, así es de misericordioso, así es de abundante su gracia, así es de abundante su amor, que entregó a su Hijo para que padeciera, para que sufriera, para que nosotros pudiésemos tener un lugar allí, para que Él nos estuviese preparando un lugar allí con Él, juntamente con Él, para que donde Él está, nosotros también algún día podamos estar. Entonces, mis hermanos, en esta mañana les invito a que tomen de la copa y del pan que hemos preparado de antemano para celebrar esta parte de nuestro servicio, que es supremamente importante, que es donde le recordamos por el sacrificio tan grande que Él ha hecho por cada uno de nosotros. El entregar a su Hijo, el enviarlo a este mundo para que, como lo dije hace un momento, viviera como cada uno de nosotros, para que asumiera un rol como tú y como yo, pero que padeciera como ninguno de nosotros ha padecido. En esta mañana tenemos el pan y tenemos la copa que simbolizan su cuerpo y su sangre, su cuerpo maltratado, su cuerpo destrozado. No sé si alguna vez se han visto la película La Pasión de Cristo. Es terrible ver cómo recrearon muy seguramente algo de lo que tuvo que padecer el Señor con tanto látigo y con tanta destrucción en su cuerpo, a tal punto del derramamiento de sangre. Y una es consecuencia de la otra. De la destrucción de su cuerpo viene el derramamiento de sangre para perdón de nuestros pecados. Entonces, mis hermanos, les invito a que tomemos del pan y de la copa. Vamos a orar por ellos, recomendándoles, mis hermanos, que lo tomemos pensando y conscientes en lo que vamos a hacer, para qué lo hacemos y por quién lo hacemos. Mi Señor, gracias por tu abundante amor, por tu abundante gracia, por tu abundante misericordia, al haber entregado o enviado a tu Hijo Jesucristo para que muriera, para que viviera, para que sintiera el dolor que ninguno de nosotros hemos sentido. Señor, gracias, 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 porque no merecíamos tanto, pero en tu infinita misericordia quisiste que así fuera. Gracias porque pensaste en cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Somos tus hijos consentidos. Entregar a alguien por nosotros es referencia de que somos muy consentidos, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado, gracias por lo que nos has brindado, gracias porque el Señor Jesucristo murió y resucitó al tercer día, y eso es lo que le da vida a nuestra vida, eso es lo que le da fuerza a nuestra fuerza. Vamos a tomar estos elementos, mi Señor, recordando el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros.
Muchas gracias por ellos, gracias por instituirlos, gracias por recordarnos semana por semana lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros, de ese gran amor que el Señor derramó en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Podemos tomar de los elementos. Vamos a celebrar el amor de Dios. Incomparable, inigualable es tu amor, y me rodea, tú me abrazaste, me sonreíste, Señor, en mi pecado, tu amor me alimenta, tu amor me sustenta. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, tu amor, inmensurable, inagotable es su amor, y nunca cambia, estás conmigo y no me puedo escapar. Aunque lo intenté, tu amor es eterno, tu amor es perfecto. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor. Celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor, celebraré. Celebra en tu casa, hermano, levanta tu voz con las palmas. Celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Celebra, hermano. Celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor, celebraré tu amor. Aleluya, celebramos
celebramos el gran amor de Dios. Entonces celebramos el gran amor del Señor. Y el gran amor del Señor no solamente se manifiesta con la entrega de su Hijo Jesucristo en aquella cruz a morir por cada uno de nosotros, sino que el gran amor del Señor también se manifiesta en cada uno de los momentos que nos deja pasar, en la misericordia que ha tenido y en la gracia tan profunda que nos ha regalado día tras día, con su cuidado, con su sostenimiento, con su amor, con su ofrenda diaria, porque el Señor todo el tiempo nos está regalando cosas que aún a veces no merecemos o no necesitamos. A veces el Señor nos da muchísimo más de lo que realmente nosotros necesitamos para vivir. ¿Cuántos de nosotros tienen, no sé, cuánta ropa, no sé, algunos el Señor les ha bendecido con dinero, tienen buena cantidad de dinero, a otros nos ha dado lo necesario, a otros poco, pero nunca podrán decir que se han acostado sin comer, sin llenar su boca y su estómago de algún alimento. El Señor ha tenido un precioso cuidado con cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros individualmente nos da lo que nos pertenece, lo que quiere darnos de acuerdo a su voluntad, a su gracia y misericordia. Y es así como me gustaría también que fuéramos otra vez al libro de los Salmos, pero esta vez no vamos al capítulo 18, sino al capítulo 8 del libro de los Salmos. Y no sé si en algún momento de la vida, yo creo que sí, a todos nos ha pasado, que andamos en la noche y vemos allá a lo lejos, vemos una luna grandísima y vemos un cielo estrellado y pensamos cómo se mantiene esa luna ahí y cómo se mantienen las estrellas, en fin. Y por eso me gustaría que leyéramos este Salmo 8. En el versículo 3 dice: cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto. O sea, cuando veo tanta grandeza del Señor, cuando veo tanta suficiencia del Señor, es momento de preguntarnos: ¿qué son unos simples mortales para que pienses en ellos? ¿Los seres humanos para que de ellos te ocupes? ¿Quién soy yo para que me cuides tanto? Ese es el momento de preguntar cuando vemos la grandeza del Señor, cuando vemos las aves volar, cuando vemos la noche con ese pasaje de estrellas, con esa luna tan inmensa. Vemos a un Dios que es generoso, a un Dios que es grande, un Dios que es todopoderoso. Y ahí es cuando nos debemos de preguntar: ¿quién soy yo para que el Señor se ocupe de mí, siendo que es un Dios tan y tan poderoso? Pero así es nuestro buen Dios, que aún teniendo la suficiencia y el poder para hacer una luna, para hacer muchas lunas, porque no hay solamente una luna, para hacer tantas lunas, para hacer miles de estrellas y a cada una ponerle un nombre, así es de poderoso para cuidar de cada uno de nosotros. Y en este caso hablamos de las ofrendas, hablamos de lo que nosotros podemos dar, retribuir al Señor de lo que Él nos ha querido regalar, de lo que Él nos ha dado para que nosotros administremos. Damos gracias al Señor porque no nos ha faltado nada hasta el día de hoy, ni el pan, ni la vivienda, ni el trabajo, porque a pesar de que nos falte el trabajo, porque a pesar de que en este momento no estemos en una buena situación laboral, el Señor ha cuidado de nuestro trabajo, ha cuidado del fruto de nuestras manos para poder bendecir a nuestra familia, bendecir a nuestras familias. Entonces, mis hermanos, este es el momento de pensar: ¿quién soy yo, Señor, para que me cuides de esa manera? Para que me des aún mucho más de lo que merezco, para que me des aún mucho más de lo que yo debería tener. Vamos a orar, mis hermanos, por las ofrendas.
aquí en la pantalla les va a aparecer el número de cuenta. Si el Señor ha dispuesto algo en tu corazón para que puedas ofrendar, ahí está el número de cuenta, están todos los datos para que puedas hacer tu aporte voluntario. Para nosotros sigue siendo necesario como iglesia para poder soportar los gastos mensuales. Igual hay un arriendo disminuido, pero hay un arriendo. Hay servicios públicos disminuidos, pero hay servicios públicos. Hay cosas que se deben pagar y hay cosas que no pueden dar espera. Entonces, mis hermanos, si en tu corazón está el hacer un aporte, ahí está el número de cuenta y están todos los datos para que lo puedas hacer. Vamos a orar por las ofrendas. Mi Dios, te doy infinitas gracias porque tu amor ha sido tan grande que nos has cuidado tanto y nos has amado tanto que no nos ha faltado nada, Señor. Gracias porque siendo un Dios tan suficiente, un Dios tan poderoso que hace una estrella tan grande y tan preciosa como es la luna y le colocas a cada estrella un nombre, has pensado en el cuidado de nosotros. Y pensamos quién somos nosotros, los seres humanos, para que tú nos cuides. Gracias, Dios, por tu cuidado, gracias por tu protección, gracias por tu provisión, mi Dios. Gracias, mi Señor, te damos. Recíbenos o recibe, Señor, eso que estamos colocando de ofrenda como olor fragante delante tuyo, Señor. Que sea bueno en gran manera para ti, que pueda subir ese olor y que tú puedas hacer, que te puedas agradar de lo que nosotros te estamos dando. Gracias, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón. Me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume yo quiero ser, Señor. Sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón. Me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume yo quiero ser,
Bueno, mis hermanos, si ha llegado el momento, ya tomamos de la cena, ¿no? Ya tomamos de la cena, parte importante, primordial dentro de nuestro servicio. Hablamos de las ofrendas y ahora vamos a aprender de la palabra del Señor. Entonces vamos a estudiar este libro precioso, este manual de instrucciones que el Señor ha dejado para cada uno de nosotros. Y en esta mañana me complace muchísimo que sea nuestro hermano Orlando Bueno el que nos pueda exponer de la palabra del Señor. Vamos a orar pidiendo dirección para su vida, dando gracias por su vida, por su familia y pidiendo al Señor que nos guíe, que le guíe para que nos pueda hablar de lo que el Señor en esta mañana nos quiere hablar. Mi Señor, gracias te damos por la vida de Orlando, gracias por su familia, gracias por su esposa, gracias por su hija, gracias mi Señor porque le has tenido en buena estima, Padre. Tanto así que le has permitido hablar de tu palabra, Señor, y has permitido que otras personas sean bendecidas por el ministerio que has puesto para él, mi Señor. Gracias por la labor que él hace, gracias por su iglesia, gracias por su ministerio. Y en esta mañana te queremos rogar, mi Señor, que le colmes de toda sabiduría, Señor, que tu Espíritu Santo sea controlándolo totalmente, para que tu palabra sea anunciada tal y como tú quieres que sea anunciada, Señor. Y que nosotros, los oyentes, la podamos entender tal cual como tú quieres que la entendamos, Señor. Permite que Orlando nos pueda hablar con palabras precisas, palabras claras y palabras certeras, como lo es la palabra que tú tienes preparada en esta mañana para nosotros. Gracias, Señor, por su vida. Rogamos que le guíes en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, mis hermanos, los dejo con el hermano Orlando Bueno. Buenos días, un gusto estar con ustedes esta mañana compartiendo la palabra de Dios, que es lo que es el propósito, ¿no? Al reunirnos. Entonces quiero comenzar leyendo un pasaje corto en Josué capítulo 8, versículos 1 al 3. Dice Josué 8, versículos 1 al 3. Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. En el versículo 2 dice: y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Y en el versículo 3: entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra. Esta misión que se registra en el capítulo 8 de Josué tiene que ver mucho con lo que Dios miró y con lo que Dios mandó. Ahí hay dos verbos. En el versículo 1, mira. Y al comienzo del versículo 2, y harás. Mira y harás. Mirar lo que Dios había visto y hacer lo que Dios ya ha mandado. El título de la prédica de esta mañana es: ¿qué es lo que más te mueve en la vida? ¿Qué es lo que más nos mueve en la vida? Porque de esto depende cómo vivimos, ¿cierto? Y de esto dependen nuestros proyectos, nuestros planes, lo que queremos. Entonces quisiera que juntos aprendiéramos esta mañana lo que Dios ya ha visto y lo que Dios ya ha mandado. Mira
y harás, dice en Josué 8, versículos 1 al 3. Para esto desarrollaremos cuatro asuntos. El primero, Dios nos creó y creó la creación. El segundo asunto es Dios nos forma y nos transforma. El tercero es que Dios es nuestro bien y bienestar. Y el cuarto, Dios es consejo y contentamiento. Cada uno de estos asuntos van a tener dos subdivisiones que ya más tarde las vamos a ir mirando. Entonces, pero estos son los cuatro asuntos: que Dios nos creó, que Dios nos forma, que Dios es nuestro bien y que Dios es consejo. Esta vez quise usar las notas de un comentarista bíblico llamado Matthew Henry. ¿Sí? Él tiene un libro, todo un comentario, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y es un comentario, en mi opinión, muy bueno, muy completo, muy útil. Y para esta prédica, en esta mañana, y para cada pasaje que vamos a estar mirando, saqué las verdades que Matthew Henry escribe en cada uno de estos pasajes. Espero que no sea aburrido, por el contrario, todos podamos aprender, todos podamos recibir estas notas de Matthew Henry sobre cada uno de estos pasajes, y mientras oímos y mientras leemos la Biblia, el Espíritu Santo seguramente nos quiere seguir enseñando, y ese es el deseo. Pero antes de continuar, pues, ¿qué tal si oramos? ¿Bien? Les invito a orar. Dios, te damos gracias en esta mañana por reunirnos como iglesia para escuchar de nuevo tu voz, para atender a tu palabra, para mirarla, para leerla, para meditar en ella, para dejar que tú mismo, por tu Espíritu Santo, nos hables a cada uno en particular y a todos también como iglesia. Gracias, Dios, por traernos de nuevo a ti. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, veamos el primer asunto. Entonces será que Dios nos creó y creó la creación. Dice en Isaías 45, 9, 11 y 18. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tienes manos? Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador: preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de las obras de mis manos. Versículo 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano. Para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Comencemos a mirar algunas verdades que Matthew Henry comenta sobre este pasaje. Por ejemplo, dice que para esos días, cuando el profeta Isaías dijo esto, Israel no estaba pudiendo avanzar. El pueblo de Dios no podía avanzar. Algo los había estancado y no podían avanzar. Y ese algo fue un pueblo, Babilonia. Y estaban ahí estancados. Y dice también que quienes están oprimidos no deben quejarse contra Dios. Algunas veces cuando estamos estancados, cuando no avanzamos, cuando estamos en medio de la prueba, de pronto podríamos quejarnos contra Dios y altercar y pelearle a Dios.
esta condición. Dice también que nada ni nadie de lo creado le ha quedado mal hecho a Dios. Y eso es bueno saberlo y recordarlo, que ninguno de nosotros le ha quedado mal hecho a Dios. Que debemos esperar con paciencia la liberación del Señor. Dios nos invita aún en ese pasaje a preguntarle el resultado final de la prueba. Y sí, en medio de la prueba uno también se pregunta cuál va a ser el final, cuál va a ser el resultado de esta prueba. Entonces la lucha no debe ser contra Dios, sino con Dios en oración. Si algo debemos luchar no es contra Dios, sino luchar con Dios en oración. Dios nos habla a través de su creación, también dice aquí el profeta, y de su palabra. La Biblia habla de que Dios también tiene otros libros, por así decirlo, en que se ha estado comunicando con la humanidad. Y uno es la creación, dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, la creación comunica verdades de Dios para nosotros. Y ahí está la creación todos los días, para que podamos a través de ella oír a Dios también. Pero Dios también nos habla a través de su palabra. Y la palabra de Dios es esa voz escrita de Dios. Y lo que Dios quiere de sus criaturas es que cada día nos levantemos a darle un homenaje a Él. Ahí no sé cuántos de nosotros nos levantamos cada día y le damos un homenaje a Dios, en lugar de levantarnos a pelear contra Él o alejarnos de Él. Pero Dios espera que nosotros nos levantemos para darle un homenaje cada día. Como les dije, cada asunto tiene dos partes. Este primer asunto que Dios nos creó y creó la creación, tiene la primera parte es en sus manos. Lo he titulado en sus manos. Para esto leamos Isaías 29:16. Dice: vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? Dirá la vasija de aquel que la ha formado, ¿no entendió? ¿Qué dice aquí Matthews Henry de este versículo? Dice que la insensatez de conspirar y actuar a espaldas de Dios. De eso está hablando aquí también el profeta en Isaías 29. ¿Qué es una insensatez? Conspirar, hablar a espaldas de Dios, ¿sí? Pensar que sabemos más que Dios, cuando en verdad es todo lo contrario, ¿verdad? Jeremías 18:6. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel, le decía Dios a través del profeta a su pueblo. ¿Y qué verdades podemos aprender de este otro pasaje? Pensando en sus manos, que somos propiedad de Dios, porque nos creó y nos formó. O sea, Dios, somos propiedad porque Él creó la materia y le dio vida a la materia. Entonces somos total propiedad de Dios. Nuestra vida y nuestro tiempo está en las manos de Dios y en el taller de Dios. No solamente estamos en las manos de Dios, sino que estamos en su taller. Y en este sentido, y pensando en el alfarero, y pensando en el barro, y pensando en el producto terminado, en la vasija, somos monumentos de misericordia o de juicio. Todos los seres humanos. Romanos 9:21 dice: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro
para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Cuando nosotros los seres humanos somos obstinados, como lo ha sido Israel en realidad, el pueblo judío, porque Romanos, y en este capítulo en particular, está hablando al pueblo judío. Y el apóstol Pablo dice que el pueblo judío, entre otros pecados, es que ha sido muy, muy orgulloso. Y entonces, la obstinación, el orgullo de una persona es lo que le hace un vaso para deshonra. Pero ser personas de fe es lo que nos hace vasos para honra. Y nosotros, gracias a Dios, los que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo y por su gracia, ahora somos sus hijos, somos vasos para honra. Fuimos vasos para deshonra mientras vivimos en nuestros delitos y pecados, pero ahora, perdonados por Dios en Cristo, somos vasos para honra. Y el segundo punto de este primer asunto es advertencia contra los presumidos. Números 15:30. Números 15:30 dice: mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. ¿Qué verdades podemos aprender allí? Matthews Henry escribe que resistirnos a Dios con malicia y con altivez nos dejará sin excusa. Seremos inexcusables si nos portamos con malicia y con altivez. Deuteronomio capítulo 18, versículos 19 y 20. Dice: mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. ¿Qué verdades podemos aprender aquí? Pensando en que Dios nos creó y creó la creación. Ya vimos que estamos en sus manos. Y ahora como una advertencia a no ser presumidos. Entonces dice: quien no escuche al profeta de Dios sufrirá las consecuencias. Pero también quien vaya contra el sentido de Dios también será castigado. Entonces Dios por aquellos días le hablaba a su pueblo, diciéndoles: levante un profeta verdadero entre ustedes, y no lo oyeron. Pero alrededor de él se levantaron tantos profetas falsos, ¿cierto? Y por eso murieron. El segundo asunto que quiero compartir pensando en el título de la predicación: ¿qué es lo que mueve mi vida? ¿Qué es lo que mueve nuestras vidas? Es Dios nos forma y nos transforma. Isaías 64, versículos 7, 8 y 9. Dice: nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Versículo 8 de Isaías 64. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Y en el versículo 9 dice: no te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo, somos todos nosotros.
¿Qué verdades podemos aprender de estos 3 versículos? Que ninguno estaba buscando la gracia transformadora. Aquí está hablando de una verdad bíblica que Matthew Henry dice que es la gracia transformadora, porque la gracia de Dios no solo salva, sino que también transforma. El alivio, el mejor alivio para el pecado cometido es la misericordia de Dios. Y Dios siempre ha querido traer alivio a la humanidad, a nosotros, a pesar de haber pecado. Y ese alivio nos viene cuando experimentamos la misericordia de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos aquí ya podemos en esta mañana decir gracias Dios porque me aliviaste? Cuando el pecado me hizo tanto daño, tú por tu misericordia me has aliviado. Apoyarnos en Dios es jalar fuerte para ir a su playa. El profeta aquí está haciendo esa referencia. Está pensando como en un hombre en su barca, ¿sí? Y de pronto con su cuerda, jalando la cuerda para acercarse a la playa. Y eso es lo que nos quiere enseñar aquí también el profeta. Que deberíamos jalar nuestras vidas para acercarnos a Dios. Hay veces queremos jalar a Dios a donde nosotros estamos, pero realmente Dios nos quiere llevar a donde está Él, pero para eso nosotros necesitamos jalar, para que jalando nos acerquemos a Él. Esto es para llevar nuestra mente a la mente de Dios. Y si nos hemos deformado, ¿cierto? Porque el pecado nos deforma. O sea, Dios nos formó. El pecado nos deforma. Dios quiere darnos forma de nuevo. Y que la compasión y la clemencia mitigan el enojo de Dios. Hablemos del primer asunto, del primer temita de este segundo asunto. Estamos en el segundo asunto, ¿cierto? ¿Y es cuál? Dios nos forma y Dios nos transforma. La primera parte de este segundo asunto es pobreza espiritual. Pobreza espiritual. Salmo 74:9 dice: no vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. En este versículo, ¿qué verdad podemos apreciar pensando en pobreza espiritual, pensando en que Dios nos forma y nos transforma? Que cuando nos portamos religiosos, cuando nos volvemos religiosos en la vida cristiana, se pierde la visión de Dios. Otra vez, no es religión. Cristo, el Señor, no es religión, es relación con Dios. Y entonces aquí, en el Salmo 74:9, dice que no, ya no había señales, ya no había profeta entre ellos. Y no era por falta de hombres, porque habían hartos hombres, sino por falta de la visión de Dios. Dios les estuvo hablando mucho tiempo, pero como dejaron de oírlo, entonces Dios dejó de impartir visión. Y eso es pobreza espiritual. Pero la segunda parte de este segundo asunto es hambre espiritual. Hambre espiritual. En Amós 8:11, el profeta Amós, en el capítulo 8, versículo 11 dice: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni tampoco sed de agua, sino de oír
la palabra de Jehová. Podríamos decir que esta palabra del profeta Amós en realidad tiene un tono más de juicio que de consuelo. Es más juicio, más castigo. Pero en medio de todo ese juicio y castigo, Dios como que pone un poco de consuelo. Para los que queramos agacharnos y pasar por esa oportunidad de consuelo. Porque el profeta está diciendo allí que Dios va a hacer que la gente tenga hambre de la palabra de Dios. Hambre por saber la voluntad de Dios, al no haber oído antes. ¿Cuántos sermones, cuántas predicaciones oídas y no oír a Dios? Cuando se desprecia tanta enseñanza, cuando se desprecia tanta predicación y enseñanza de Dios. Ahora el profeta está diciendo, la gente hará lo que sea por saber lo que Dios está por hacer. Eso es lo que está pensando el profeta Amós. Ahora la gente hará lo que sea para saber qué es lo que Dios hará. Y este es un punto crítico, porque así como habrá gente que está buscando a Dios en el lugar correcto, en la fuente correcta, también habrá gente que en su afán por saber qué es lo que Dios hará, va a consultar a donde no debe consultar. Va a ir a donde no debe ir. Va a escuchar lo que no debe escuchar. Y será engañada. Pero Dios va a producir hambre por su palabra. Y eso es como un juicio, ¿sí? Con algo de consuelo. Juicio para aquellos que con hambre espiritual van a terminar siendo engañados. Pero consuelo para los que en su gracia vayamos a la fuente correcta para saber qué es lo que Dios hará. El tercer asunto es que Dios es nuestro bien y bienestar. Dios es nuestro bien y bienestar. Jeremías 29, versículos 11, 12 y 13. Vamos a leer estos 3 versículos. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Qué dice Matthew Henry sobre estos 3 versículos? Que cuando las cosas han llegado al extremo, comenzamos a mejorar. Hay veces tiene que pasar así en la vida de nosotros también, los cristianos. Y hay veces en la vida de los que todavía no han llegado a Cristo. Y es que hay veces las cosas tienen que empeorar tanto, para entonces comenzar a mejorar. Esa es la idea aquí con el profeta Jeremías. Cuando ellos estén listos, bien dispuestos, Dios les dará completa liberación. Y entonces las circunstancias, las dificultades, las pruebas, las consecuencias de mi pecado, estar en un mundo roto, vivir en un mundo roto en el que hacemos daño y otros hacen daño. Hay veces las cosas tienen que ir al extremo para comenzar a mejorar, y entonces si en medio de eso nos disponemos, Dios va a traer liberación. Dios no les iba a dar según sus temores, sino en respuesta a su obediencia. Hay veces necesitamos aprender que el secreto para la restauración
no está en el miedo, sino en la obediencia. Que salgamos al encuentro de la liberación, pero sin aparentar. Más bien, con sinceridad. Y eso es lo que está diciendo el profeta Jeremías. Salgamos al encuentro de la liberación, pero no como con apariencia externa, sino con sinceridad. En este tercer asunto, la primera parte de este tercer asunto, los pensamientos de Dios. Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. ¿Qué verdades hay allí en Isaías 55:8? Pensamos de Dios cosas que Dios no está pensando, está diciendo el profeta. Hay veces empezamos a pensar y a pensar cosas y pasamos días y meses y años pensando cosas que Dios no piensa. Nos desgastamos en nuestros monólogos internos, digo yo, ¿sí? Pensando cosas que Dios no está pensando. Y eso está diciendo el profeta Isaías. Y que el propósito y actuar de Dios está siempre por encima de nuestro propósito. Eso es lo que está diciendo el profeta en una manera muy resumida. Y es que el propósito y actuar de Dios siempre va a estar por encima de nuestro propósito. Salmo 40:17. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Tal vez de toda la predicación este fue el versículo que más me impactó, me gustó, aunque toda la palabra de Dios me gusta, pero yo creo que esta es la oración de muchos de nosotros, tal vez en estos días, y tal vez ha sido la oración de muchos de nosotros en momentos muy difíciles, de prueba, de enfermedad, de conflicto, en medio de pronto de necesidades, de dolor. Y entonces el Salmo 40:17, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Jehová pensará en mí. Qué lindo saber que Dios está pensando en ti, que Dios está pensando en cada uno de nosotros. Jehová pensará en mí. En medio de mi aflicción, en medio de mi necesidad, Dios está pensando en ti. Dios está pensando en cada uno de sus hijos. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Entonces dice aquí el salmista, Dios mío, no te tardes. Y esa también debe ser algunas veces nuestra oración. Saber que Dios está pensando en mí. Y entonces Él va a enviar su ayuda. Él va a enviar su libertad. Este versículo nos anima a clamar por el favor de Dios. Y así mismo podemos confiar en su victoria espiritual que traerá. La segunda parte de este tercer asunto es la mente de Cristo. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Pensando en la mente de Cristo, ¿qué verdades hay acá? Dice Matthew Henry que hay un adagio en latín que traducido al español dice: desear justicia estricta es cometer una estricta injusticia. Desear
justicia estricta es cometer una estricta injusticia. La actitud debe ser una mezcla de compasión y comprensión, dice Matthew Henry sobre este pasaje en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Y el último asunto, el cuarto asunto en esta mañana es que Dios es consejo y contentamiento. Proverbios 19, 20, 21 y 22 dice: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanece. Contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. ¿Qué verdades nos comparte Matthew Henry sobre este pasaje en Proverbios? Pensando en este cuarto asunto, Dios es consejo y contentamiento. Primero, que la gente en general, el mundo en general, el ser humano en general, se va corrompiendo gradualmente. Pero también que las decisiones deben ajustarse a lo que Dios ya resolvió. Y una verdad más que él comparte es que lo más deseable de una persona debería ser su bondad. ¿Sí? Lo más deseable de un ser humano debería ser su bondad. Es como, ¿qué es lo que más valoro? ¿Qué es lo que más aprecio? ¿Qué es lo que más me gusta encontrar en otras personas? ¿Qué es lo que más busco en otras personas? Su bondad. Y que la gente, si hay algo que aprecie, valore de nosotros, más allá de cualquier otra cosa, sea nuestra bondad. La bondad que Dios pone, obviamente, en nosotros. La primera parte de este cuarto asunto es la soberanía de Dios. Dice Daniel 4:35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Es interesante que en este pasaje, si uno sigue leyendo, después de este versículo, inmediatamente después de este versículo, es cuando este rey Nabucodonosor recobra la mente, se humilla y glorifica a Dios. Este versículo, después de este versículo, es cuando Nabucodonosor vuelve en sí de su locura, de estar comiendo hierba del campo. Queda sano cuando reconoció el poder y la deidad de Dios. Y eso nos ha pasado también a nosotros, ¿verdad? Que Dios nos sanó hasta cuando comprendimos, ¿cierto? El poder y la deidad de Dios. Fuimos vencidos por Dios, porque es vencidos por Dios que nosotros podemos vivir más que vencedores. Y el segundo asunto del cuarto asunto es el consejo advertido, pensando que Dios es consejo y contentamiento. Que Dios es consejo y contentamiento, es el consejo advertido. Lo encontramos en Hechos, capítulo 5, versículos 38 y 39. Dice, versículo 38, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis, tal vez, hallados luchando contra Dios. Podríamos mirar este pasaje después, allá en la casa, qué fue lo que pasó. Pero hubo alguien que dijo, en medio de un grupo de quienes se metieron allí a evitar, y entonces se levanta alguien diciendo, no eviten estas cosas, no se metan en lo que Dios no quiere que se metan.
No sea que ustedes, ¿sí?, se encuentren peleando es contra Dios. Y las verdades que comparte Matthews Henry sobre este versículo, dice que los que se oponen sin motivo y tratan de callar a los siervos de Dios estarán luchando contra Dios mismo. Entonces también hay una advertencia en el último asunto de que Dios es consejo y contentamiento, que tenemos que tener mucho cuidado en meternos a evitar lo que realmente Dios está permitiendo. No sea que terminemos es luchando contra Dios, y nadie quiere estar. Ninguno de nosotros quisiera verse en esa escena de cuando nos demos cuenta estamos peleando contra Dios por otros y nadie nos quería ver en eso. Entonces esta mañana quería compartir estos 4 asuntos, hermanos, ¿sí? De pensar qué es lo que nos mueve en la vida, qué es lo que más nos mueve, ¿cierto? Porque todos vivimos y algo nos mueve. No olvidemos los 4 asuntos que hoy escuchamos. Dios nos creó y creó la creación. Dios nos forma y nos transforma. Dios es nuestro bien y bienestar. Y Dios es consejo y contentamiento. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque cuando leemos tu palabra estamos haciendo tal vez una de las mejores cosas en la vida. Gracias que sí podemos dormir, que podemos comer, que podemos ver una película, que podemos escuchar alguna canción que nos gusta, que podemos disfrutar con la gente que amamos, que podemos hacer eso que tanto quisimos. Pero Dios, hoy queremos darte gracias por hablarnos. Queremos otra vez darte gracias porque nos creaste. Y hoy queremos decirte y confesarte con nuestra boca que nos hiciste bien. Nos hiciste bien. Tú no te equivocaste. Y te damos gracias por cómo nos formaste. Padre, también te damos gracias porque tú nos formas, pero también nos transformas. Y eso nos trae mucha esperanza, saber que mientras el mundo y el pecado nos deforma, tú por tu Espíritu Santo nos quieres seguir transformando. Padre, te damos gracias también porque tú eres nuestro bien y nuestro bienestar. Y buscan nuestro bien y nuestro bienestar. Y podemos decir como el salmista que tú estás pensando en nosotros, en cada uno de nosotros, y que tú nos vas a ayudar. Gracias. Gracias por pensar en nosotros, oh Dios. Gracias, Señor Jesús, por orar delante del Padre por cada uno de nosotros. Gracias. Y Dios, gracias también te damos porque eres consejo y contentamiento. Y gracias porque tu consejo nos dirige. Y cuando somos dirigidos por ti, nosotros podemos vivir contentos, vivir tranquilos, vivir confiados. Y guárdanos de meternos en lo que tú no quieres que nos metamos, no sea que terminemos luchando contra ti. Y sobre todo, cometiendo errores contra otros. Dios, gracias por tu palabra y ayúdanos a ser movidos, a seguir viviendo, pero movidos por ti mismo, por tu Espíritu Santo, por tu palabra. Porque no queremos vivir en este mundo movidos por otros motivos, que por más nobles, que por más bonitos que sean, si no vienen de ti, si no son tus motivos, si lo que nos mueve no son tus motivos, entonces pues habremos perdido el tiempo
y tal vez hasta quedar expuestos a la pérdida. Pero gracias Dios por ayudarnos a vivir, por ayudarnos a continuar. Y gracias porque tú eres quien pones el querer como el hacer por tu buena voluntad en nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, pues muchas gracias por darme el privilegio de haber compartido un poquito con ustedes en esta mañana. Espero que tengan buena tarde y que el Señor les siga bendiciendo en todo lo que hacen. Que ninguno se enferme de nada. Chao. Bueno, gracias a Dios por su palabra. Vean que el amor del Señor se ha extendido tanto que no solamente ha dado a su Hijo Jesucristo para morir por cada uno de nosotros, no solamente nos ha dado el privilegio de ofrendar y de contribuir a su obra, sino también nos ha dejado un manual de instrucciones precioso para que podamos alumbrar nuestro camino, para que sea lámpara en nuestra oscuridad. Entonces, mis hermanos, para terminar, pues como siempre, vamos a dar algunos anuncios. Espero no se me vaya a pasar ninguno. El primero, y como siempre, grupo de damas. Acuérdense, por favor, grupo de damas todos los domingos, 9 de la mañana, entre 9 y 9 y 15, se están reuniendo las damas. Entonces, María José o Amanda, ese mismo domingo les está enviando el link para que se puedan conectar vía Zoom y puedan hacer su estudio y puedan tener su tiempo estimado y precioso de damas los domingos a las 9 de la mañana. De 9 a 9 y 15, no es que de 9 a 9 y 15 ese grupo, no. De 9 a 9 y 15 se están conectando, ya lo coordinarán en el chat, pero más o menos esa es la hora. Entonces, para que lo tengan en cuenta, todos los domingos 9 de la mañana grupo de damas. El único domingo que no hay grupo de damas es, sí señores, el primer domingo de cada mes. El primer domingo de cada mes es grupo de oración donde toda la iglesia, toda la congregación, toda Tierra Buena nos conectamos vía Zoom antes del culto a las 9 de la mañana para orar los unos por los otros, interceder los unos por los otros. Que buen provecho nos hace. Eso. Número 3, los niños, recuerden que el próximo domingo hay escuela dominical, entonces en el transcurso de la semana o entre viernes y sábado el maestro que le corresponda dictar la clase les estará enviando por WhatsApp en el grupo de los niños y en el grupo de Tierra Buena también para que anden enterados los papitos, entonces qué materiales deben llevar a su escuela dominical. Entonces los niños preparados. Acuérdense que ya vamos para la 8ª lección. Esta semana, ese es otro anuncio, en esta semana les vamos a pasar el video que se les quedó viendo la semana pasada. Algunos contratiempos no dejaron que pudiese grabar el video la semana pasada, pero esta semana que viene ya entre mañana y pasado mañana más tardar tienen su video para que se apoyen, para que puedan resolver su lección número 7. Hay menos tiempo para resolverla con respecto al video, pero desde ya pueden ir leyendo muy bien la lección número 7, resolviendo las páginas que hay que resolver para que no tengamos todo a última hora en estos días. Entonces, como les digo, entre mañana y pasado mañana, les estoy enviando video para que se puedan apoyar y puedan resolver muy bien su lección. ¿Qué otro anuncio? Bueno, los miércoles de oración, 7:30 de la noche. Entonces, todos conectados para que podamos también interceder entre semana, a mitad de semana, los unos por los otros. Entonces, mis hermanos, esos creo que son todos los anuncios. Si se me escapó alguno, mil disculpas, hermanos, se los estaré enviando vía WhatsApp. No creo que se me haya escapado alguno, pero si pasó, entonces vía WhatsApp les estaremos informando cualquier cosa. Mis hermanos, les agradezco mucho el que se hayan conectado, el que podamos estar congregándonos en esta nuestra iglesia temporal. Ojalá, porque ojalá y muy pronto nos podamos encontrar nuevamente, dar un fuerte apretón de manos los hombres, un abrazo entre hombres y entre hermanos y entre hermanas, como lo hacíamos antes, y obviamente el refrigerio que tanta falta nos hace. Entonces, mis hermanos, sin más ni más, hasta el próximo domingo que nos volvamos a ver.
Mucho gusto, muchas bendiciones en esta semana. Que sea una muy buena semana en el Señor. Hasta luego. Vamos a bendecir el nombre de Dios. Sino el Señor, las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir, tus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos siempre y siempre. ¿Quién sino el Señor ha soñado el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará el pecado con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar en una cruz? Tus planes grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Bendito seas, por siempre. Exaltamos tu nombre, Dios. Todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios.
Aleluya, Señor. Bendito seas Dios.